Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de una de las personalidades con condición de cero empatía que más problemas nos pueden causar porque la tendencia a actuar de forma abusiva de estas personas por diferentes causas o características de esta personalidad es muy alta. Estamos hablando de los psicópatas. Y vamos a hablar de estos a pesar de que en muchísimos canales hay mucha información en internet. Mucha de esta es puntual y adecuada y alguna mete en la categoría de psicópatas a muchas características que no pertenecen exactamente a este diagnóstico. Si bien es cierto que para tú determinar si una persona en tu vida es abusiva, es tóxica, si su conducta te hace daño y tú tienes que tomar decisiones acerca de tu relación con esa persona por diferentes razones. Tienes que tomar distancia, tienes que poner límites o tienes incluso que terminar la relación. Para tú determinar todo lo que tenga que ver con tu conducta, con tu calidad de vida, con tu felicidad, pues realmente podemos pensar que toda la conducta tóxica puede entrar en eso. Tú puedes tomar esta decisión por tu salud emocional con todo el derecho del mundo solamente porque algo es muy tóxico para ti. Pero que algo sea muy tóxico para ti, pues no necesariamente quiere decir que esta persona es psicópata. Eso para fines clínicos, para fines diagnósticos, para un asunto como para determinar qué tan peligrosa es esa relación, para determinar, por ejemplo, hasta en una separación, qué forma de convivencia va a ser la más adecuada o qué expectativas puedes tener acerca de esa relación, independientemente de si vas a estar separado de esa persona o si te divorcias o si tienes hijos con esa persona. Conocer su perfil de personalidad sí es importante y poder definir un poco mejor qué sí es y qué no es psicopatía es importante. Ahora, va a haber muchas personas que te suena como que posiblemente tengan algo de esto. Y esto es porque todas las características de personalidad que entran en cualquier diagnóstico, no solamente en el diagnóstico de personalidad psicópata, ¿no? O de trastorno de personalidad antisocial o de psicopatía, son características que solo existan en ellos. Muchas de estas existen en diferente nivel en mucha gente de la población. Todas las características de personalidad se distribuyen en la población en general en una distribución normal que está ejemplificada aquí. Esto se llama campana de Gauss. La mayor parte de los casos, o sea, lo que es el promedio, lo que es la mayoría, se encuentra en medio. A eso se le va a llamar normal, y no porque tenga que ver con lo sano, tiene que ver con lo que es mayoría. Esto es lo normal que pase en esta población. Hay pocas personas que tienen casi nada o muy poco de este rasgo, que lo tienen deficiente. Y hay muy pocas personas que tienen muchísimo de este rasgo. Entonces, en cierta medida, es muy complicado que una persona tenga nada de ese rasgo. Por eso esto puede ponerse tan confuso, porque lo que hace que una persona pueda decirse que tiene un trastorno de personalidad es que estas características sean mucho más marcadas que en la población en general. Persistentes quiere decir que sea durante prácticamente desde la adolescencia en el caso de la psicopatía, y a veces se ven estas características muy marcadas como desde la infancia y toda la vida adulta, en casi todas las áreas de la vida de esta persona y todas las relaciones. Y que sea muy pervasivo. Pervasivo quiere decir que este rasgo está ocasionando muchos problemas. En el caso de la psicopatía, a veces los problemas también son para ellos, pero en la mayor parte de las veces estos problemas son para los demás en muchos sentidos. Y sí, es una condición donde la empatía está casi en ceros, está muy deficiente, pero no todo tipo de empatía. La primera parte de la empatía es sentir un sentimiento parecido a lo que la otra persona está sintiendo al ver su rostro, al escuchar su tono de voz, al ver su lenguaje no verbal, sentimos en nosotros algo similar. Si vemos que una persona está siendo lastimada, podemos sentir un poco en nuestro propio cuerpo con un simulador de emociones lo que esa persona puede estar sintiendo. Otro componente de la empatía es poder entender que esa persona es diferente a nosotros, que tiene otro punto de vista y en su situación.
con sus necesidades, con su forma de pensar, cómo puede verse determinada situación. Y el otro componente sería el estar interesados, por ejemplo, en hacer algo para que esa persona se sienta mejor. Esta parte se le llama compasión. Entonces es como la parte empática nomás de contagio emocional. Está la parte de la toma de perspectiva y está la parte que es la empatía compasiva o la motivación a hacer algo para que esa persona se sienta mejor. Y estos tres son los elementos básicos de la empatía. Para que nuestro comportamiento sea sensible a otros o socialmente aceptado, hay varias cosas que tienen que salir bien, ¿no? Hablando de la empatía, ¿qué pasa con el psicópata? Bueno, el psicópata tiene fallos solamente en la parte de la compasión, o sea, el hecho de estar motivado altruistamente y generosamente a hacer algo porque la otra persona esté mejor, y también en sentir, porque estas son las dos partes que tiene deficientes. Pero hay una que tiene muy bien, y es la parte de poder entender la perspectiva del otro, sus motivaciones, sus puntos débiles, sus gustos, su forma de pensar, el cómo va a reaccionar un poquito como para predecir cómo se comportaría ante determinada situación o cómo va a reaccionar. A esto también algunos investigadores le llaman empatía fría y empatía caliente. El psicópata tiene muy buena empatía fría. Él puede entender la situación, puede predecir de alguna forma el comportamiento de alguien ante determinada situación. Lo que tiene muy mal es la capacidad de sentir que le duele el dolor de otros, que le angustia la ansiedad de otros. Entonces, para ellos pueden ser por lo mismo personas altamente como persuasivas o seductoras, porque pueden saber muy bien dónde están los botones que tienen que apretar para que alguna persona se comporte de determinada manera, sin el freno que da la angustia, la ansiedad de cómo esta persona se comportaría. Con respecto a la empatía, las fases de la empatía que esta persona tiene mal son las que se refieren a la empatía emocional o la empatía caliente. Y aunque hay muchas personas que pueden tener este rasgo de personalidad, muchos no van a ser exactamente como criminales, delincuentes o personas altamente peligrosas, porque la psicopatía, al igual que otras características de personalidad, es más bien como una cuestión de grado. Es más bien espectral que de categoría de lo tienes o no lo tienes. Entonces, normalmente las personas que tienen rasgos de psicopatía también lo tienen en diferente grado. Algunas entrarían tal cual como trastorno, como una psicopatía franca. Pero hay muchas otras personas que pueden tener menos de eso, pueden ser más funcionales. Y aún ahí, aunque estos rasgos de personalidad, cuando son moderados, pueden representar ciertas ventajas en el mundo de los negocios, en lo competitivo y en ciertas profesiones, aún ahí pueden representar limitaciones, sobre todo para los que se relacionan con ellos en otros contextos, porque tienen muchas cosas que los vuelven como muy buenos depredadores emocionales o de personas si son necesarios. Y no me refiero necesariamente a conducta violenta. Es que puede haber depredación de recursos económicos, de trabajo, pueden ser explotadores con los empleados, pueden ser insensibles o abusivos con la pareja o con la familia en ciertas cosas, pueden tomar más de lo que dan sin mucha consideración por sus rasgos de personalidad. Estas personas además tienen otras cosas que las vuelve como más peligrosas precisamente porque saben qué botones apretar, cómo comportarse, cómo seducir. Tienen esta capacidad que se llama carisma y es un encanto. Encantos superficiales porque realmente no es que sean lo que parecen ser en determinado momento, son un poco como un camaleón. Esta capacidad de leer las necesidades de otros, su punto de vista, sus puntos vulnerables, los vuelve muy buenos para proyectar en ellos la atención de los demás. Es un proceso como para seducir que se está usando para manipular, como disfrazar como el verdadero yo de lo que sea que tú estés necesitando de mí, para que parezca, si es necesario, que yo
estoy como para ti en diferentes sentidos. A esto se le llama carisma, es algo que parece ser lo que cada persona necesita y estas personas pueden tener como una versión de sí mismos para cada ocasión o para cada persona si es necesario. Son muy hábiles para poder hacer esto. Ahora, esto combinado con el siguiente rasgo, pues puede ser peligroso porque ellos no tienen capacidad de sentir ansiedad ni culpa. La ansiedad es aquello que nos avisa que algo puede ser peligroso, que algo puede hacerle daño a alguien o nos puede hacer daño a nosotros antes de que lo hagamos. Anticipa riesgos y estas personas tienen esas partes en el cerebro las que les causan ansiedad antes de meterse en problemas deficientes. La ansiedad puede ser componente de la culpa. La culpa es el hecho de que nosotros podemos sentirnos mal cuando hacemos algo que daña a otra persona. Esto puede pasar cuando ya hicimos eso y nos damos cuenta que hicimos algo que de alguna manera le hizo daño o lastimó a alguien. Y aquí entra la ansiedad también. Como la culpa es un asunto que es muy incómodo, que se siente muy feo, cuando estamos en una situación que ya nos pasó, que ya lo hicimos alguna vez y nos causó este dolor de la culpa, la ansiedad nos avisaría con tiempo que si lo hacemos nos vamos a sentir mal. Aunque sea de forma egocentrada, es para nosotros no sentirnos mal de haber hecho determinada cosa, la ansiedad nos ayudaría como freno. Entonces, entre que ellos no sienten mucho emociones en general, entre que no sienten fácilmente culpa y que la ansiedad tampoco les avisa que se tienen que frenar porque puede haber consecuencias de malestar emocional para ellos, pues bueno, por todos lados no les funcionan los frenos. No sienten culpa, realmente como no les molesta eso de haber hecho algo que lastimó a otros, sobre todo si les traía recompensas o ventajas, y tampoco les funciona la ansiedad que les avisaría que esto va a pasar, ¿no? Son muy deshonestos, sobre todo si eso sirve a sus fines. Como parte de la manipulación y la forma mental de utilizar a otras personas y de utilizar sus susceptibilidades y vulnerabilidades, está la mentira si es necesaria. Presentar una imagen de ellos mismos que no coincide con la realidad, pero que es la que les conviene presentar. O engañar definitivamente a otra persona para sacar provecho de ella sin culpa y sin remordimiento. Egocentrismo, y es, no se toman la molestia de ponerse en el lugar del otro. Sí pueden saber lo que el otro está experimentando, pero realmente para tomar decisiones o para su forma de ver las cosas, se centran mucho en ellos mismos. Tienen mucha inhabilidad para formar lazos emocionales duraderos con otras personas, porque no les interesa, no sienten mucho esta necesidad de vinculación, de pertenencia, de amor. Pueden sentir mucha atracción sexual, mucho interés sexual, así como pueden sentir mucho interés en lograr otro tipo de cosas, de inicio sobre todo, como parte de una conquista, de una depredación, pero no en permanecer en ese vínculo o en formar un lazo de larga duración con alguien. Las emociones en general, una persona con psicopatía las experimenta poco. No sienten en general mucho. No tienen buena capacidad para reconocer, emocionalmente sobre todo, el impacto que sus actos o sus palabras le van a ocasionar a otra persona, sobre todo si este es negativo. Y no es porque no lo entiendan, es porque no les mueve nada. Otra característica de impulsividad van mucho tras las metas de corto plazo, sobre la gratificación, sobre el tener lo que quieren, cuando quieren, porque lo quieren, sin medir consecuencias. Y no me refiero a que no sean capaces de analizar las consecuencias. No tienen mucho la capacidad emocional de limitarse porque pueden tener una mala consecuencia precisamente por su incapacidad para sentir ansiedad. En general, las personas con psicopatía sienten poco, en general. Sienten poco no solo la culpa, no solo la compasión. Las emociones las experimentan como más en frío. Y obviamente esto también implica que cuando algo tiene consecuencias negativas, cuando algo lastimó a alguien o los lastimó incluso a ellos mismos, el dolor emocional que experimentan no es tan intenso. Por lo tanto, la capacidad
de esta experiencia dolorosa de causar un impacto, un aprendizaje y servir de freno, pues no está o está muy limitada. Así que cometen las mismas cosas una y otra vez. Incluso se pueden equivocar en cosas muy similares una y otra vez y parecen no aprender del castigo, se llama. A nivel neurobiológico, cuando algo tiene consecuencia aversiva o negativa, se llama, no porque te castigue a alguien, simplemente porque las cosas tienen consecuencias. Y para poder aprender a regular nuestra conducta, nuestras emociones, nuestro comportamiento y ser más eficientes en muchas cosas, tenemos que tener esta sensibilidad al castigo porque tenemos que saber qué nos va a ocasionar consecuencias negativas. Y esta sensibilidad en las personas con psicopatía está deficiente. Aparte, tienen una altísima capacidad de motivarse, que eso se llama sensibilidad a la recompensa, por aquello que creen que van a ganar o que esperan ganar de beneficios. Y esto es, van tras lo que quieren, porque quieren, cuando lo quieren, con mucha energía. Es como tener un motor muy eficiente para ir tras aquello que quieren. Y el freno funciona muy mal, que sería la sensibilidad al castigo. Todos podemos querer muchas cosas y hacer muchas cosas, pero sabemos que pueden traer consecuencias negativas para otros o para nosotros y no nada más lo entendemos. Sentimos incomodidad, ansiedad, culpa o vergüenza por anticipado y eso funciona, no es malo. Todos los sentimientos nos ayudan a que nuestro comportamiento sea socialmente adecuado, ya que podamos vivir como miembros de una comunidad. Y ningún ser humano puede en sí vivir como hongo por sí mismo. Somos un ser social, necesitamos a otros. Así que estar interconectado con otras personas sí es muy importante. El comportamiento social pues está muy regulado por la vergüenza, por la culpa, por la empatía, la compasión. Y la culpa, por ejemplo, pues aunque va muy ligada a la empatía, no necesariamente es empatía. También tiene que ver con saber cuáles son las reglas del juego. ¿Cuál es el comportamiento correcto y aceptable? ¿Y cuál es el comportamiento incorrecto, abusivo, inaceptable que debería de causarnos vergüenza? Y esto se le llama juicio moral, porque sabemos lo que es correcto y incorrecto. Las personas con psicopatía tampoco tienen un buen juicio moral. Y esto implica no siguen las reglas, no les sirven como freno, porque no tienen vergüenza acerca de cómo los van a ver los demás, en realidad como de que les duela. Los sentimientos son emociones, están en el cuerpo y cuando una persona no es capaz de experimentar las emociones, puede entender el concepto de vergüenza y, por ejemplo, entender que a él no le conviene que otras personas piensen de determinada manera de él porque no le conviene, porque no le gusta la consecuencia que eso va a tener. Pero esto no quiere decir que en realidad sienta esta conciencia de vergüenza porque su comportamiento es inadecuado, ventajoso o abusivo. Y la vergüenza no necesariamente va ligada a la empatía. Uno puede, por ejemplo, pasarse un alto y saber que se brincó una regla, que no dañó a nadie, que no le hizo daño a nadie, pero que es algo que se ve mal, ¿no? Por eso puede haber culpa también, sin que necesariamente haya tanta empatía en ciertas cosas. Muchas de estas personas con rasgos de psicopatía tienen problema también con esto. Las reglas no les sirven a ellos como freno y tienen muy deficiente su capacidad de juicio moral. Muchos psicópatas no miden muy bien el impacto que su conducta puede tener en otras personas por otra causa, y es que ellos no son muy buenos anticipando las consecuencias tampoco. Muchos de ellos pueden ser tan impulsivos que no se limitan o no miden el impacto de ciertas cosas, aún para ellos mismos, y toman decisiones impulsivas que a veces no les convienen a ellos tampoco. Muchas veces de verdad dañan a los demás porque están pensando solo en ellos y sin pensar en el daño que le hacen a otros. Entonces a esta pregunta de un psicópata, ¿te hace daño sabiendo, pensándolo en frío y sabiendo que te va a lastimar? ¿O lo hace sin querer? La respuesta a esta pregunta es las dos son ciertas. Muchas veces simplemente está tan concentrado en sus propias ventajas, en lo que quiere, en lo que piensa obtener, va tras eso, no midió las consecuencias y dañó a otros
porque no le midió. Y muchas veces al revés. Lo tenía perfectamente calculado, sabía qué es lo que iba a pasar, sabía que esto iba a lastimar a otro y no tenía freno emocional que le parara, ni culpa, ni remordimiento, ni juicio moral. Entonces es por los dos lados. Por eso es un poco inútil como con estas personas preguntarte, pero ¿será consciente o inconsciente? Porque lo pueden hacer de las dos maneras. Ahora, si esto lo hizo de manera inconsciente y ahora se da cuenta que dañó, tampoco es algo que le va a preocupar mucho, le va a importar mucho, le va a doler mucho. A no ser que a él no le convenga la imagen que presentó cuando se dieron cuenta los demás. No midió el impacto o de una traición o de una infidelidad exactamente. No vio todo lo que podía causar. Pero ahora que lo sabe, eso no necesariamente es un motivo para contenerlo una segunda vez o para que sienta de verdad un remordimiento, culpa auténticos y eso modifique su conducta, porque sí sabía que estaba haciendo algo mal. No midió exactamente la situación, la condición, lo cacharon. Pero eso no implica que conscientemente eso no lo haría también. El cerebro de los psicópatas tiene deficiencias en varias áreas, entre ellas aquellas áreas del cerebro que hacen que nosotros en nuestro simulador mental sintamos el dolor de otras personas un poco a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vemos nosotros, si una persona normal sin psicopatía ve imágenes de otra persona en el cine, en una película o en una fotografía, de una persona a la que le está pasando algo que duele, por ejemplo, un machucón, una araña, algo, sientes en tu cuerpo esa sensación. Y eso se mide por medio, por ejemplo, de respuesta galvánica a la piel, que mide como que tanto una persona se estresa cuando ve el dolor de otras personas. Y se ve aquí, tanto en imagen de cerebro como en respuesta galvánica de la piel, que ellos tienen muy poca actividad cuando observan el dolor de otras personas, no tienen esta capacidad de reacción emocional. La empatía tiene dos fases. Una es el reconocer las emociones de los demás y otra es en la fase de tener una respuesta adecuada a la emoción de otros. Y en ese sentido el psicópata falla en las dos. Realmente no reconoce a nivel emocional las emociones de otros y tampoco tiene reacciones ni de conducta ni emocionales adecuadas a lo que las otras personas están sintiendo. Porque aunque los psicópatas son capaces de entender cuando ponen mucha atención en otras personas, cómo manipular, por dónde meterse, cuáles pueden ser los puntos vulnerables, dónde pueden jalar hilos, dónde pueden apretar botones, también es cierto que son muy egocentrados. Y esto a veces hace que la perspectiva esté puesta en ellos mismos y que ellos perciban a las personas de acuerdo al estado de ánimo que traen, egocentrado. Si ellos pueden creer, por ejemplo, que alguien está desconfiar de alguien o pueden pensar que algo neutral era malintencionado o pueden ver ofensas donde no existían porque ellos están de mal humor o porque están pensando de esa manera y no tienen tanta capacidad para darse cuenta que tanto esto es suyo o es del otro. Y sí tienden muchos de ellos cuando han vivido, cuando son realmente personas que tienden a ser violentas, que no todos lo son. Esto es un espectro, hay intensidad, hay gravedad en algunas personas. Las personas con rasgos de psicopatía que tienden a ser más violentas son las personas que tienden a tener también un rasgo más paranoide, que son más desconfiados, que hacen atribuciones negativas de las intenciones, gestos o formas de pensar de los demás. Y muy autorreferenciales, como si quisieran a ellos atacarlos por cosas que son, pues la verdad, neutrales o que no son tan importantes. Y en ese sentido también es que son tan egocentrados. Mientras más tendencia a reaccionar de forma explosiva o violenta o agresiva tiene una persona, es más probable que esto esté pasando por este egocentrismo y esta tendencia a proyectar como estos rasgos negativos de ellos en los demás y pensar que los demás son como ellos creen que son, ¿no? Y precisamente porque tienen una tendencia a actuar de esta forma agresiva y además les falla el control inhibitorio, es decir, tienen poca sensibilidad al castigo y pueden ser impulsivos, pueden actuar de formas agresivas o violentas
sin que puedan aprender de las consecuencias. Y esto no quiere decir que no puedan saber que hay consecuencias. Lo que a un psicópata le sale muy mal es aprender a temer las consecuencias. Pueden saber que va a pasar algo y que va a haber una consecuencia o que los van a encarcelar y que van a tener una demanda o que va a haber problemas, que los van a golpear o que algo va a pasar. Pero no les asusta, pero no les causa ansiedad por anticipado tener esa consecuencia. Así que pueden actuar de modo violento realmente, aunque ellos vayan a tener consecuencias, no porque no las entiendan. Lo que no aprende un psicópata es a temer las consecuencias. Otra diferencia, por ejemplo, en el cerebro de las personas con psicopatía, que esto sí les pasa con mucha frecuencia a ellos y es difícil encontrarlo en poblaciones distintas, es una reacción que no solamente es que no sienten dolor al contemplar el dolor de otras personas. Muchos de ellos pueden incluso a nivel del cerebro sentir activación que más bien nos dice que están experimentando placer al observar a otras personas que están viviendo dolor, una experiencia física de dolor o dolor emocional, y que realmente a ellos les funciona no solo como algo doloroso, sino como algo placentero. A esta reacción se le conoce con una palabra de origen alemán que se llama, me cuesta un montón pronunciarla, Schadenfreude, y esto se refiere a la capacidad de sentir placer cuando otra persona experimenta dolor. Ahora recordemos que los psicópatas tienen una alta capacidad de sensibilidad a la recompensa. Es decir, les gusta ir tras lo que les gusta. Si algunos están experimentando placer al lastimar a otras personas, entonces la motivación a causar daño a otras personas es alta y el freno es bajo. Y por estas razones que pueden ser depredadores con tanta facilidad. Porque realmente lo que debería causar una sensación desagradable está causando una sensación placentera, sin freno, porque no tienen ansiedad y no tienen vergüenza. No hay culpa, que serían los 3 frenos fundamentales de la conducta violenta, hostil hacia otras personas. No todos los psicópatas tienen ese perfil. Esto está hablando ya de un grado muy extremo, al que sí se conoce como una psicopatía florida completita, pero en el que la persona tiene una conducta francamente violenta con otras personas y puede ser realmente depredador, peligroso. No todos llegan a ese extremo. En este espectro de conducta psicopática hay muchos matices de gris, digamos. Hay muchas diferentes variedades. ¿Y por qué razón estas personas pueden ser a veces tan exitosas, tan atractivas, tan seductoras si son personas que causan tanto daño? En primer lugar, las personas que causan tanto daño, que son tan violentas, que son un pequeño porcentaje, aún dentro de las personas con psicopatía, estas personas realmente tienen mucho más problema en la vida, tienen más consecuencias, tienen más encarcelamientos, tienen más rotas las relaciones interpersonales, porque tienen mucha disfunción, tienen demasiado de esos rasgos. Y lo que más los vuelve diferentes, incluso a personas con rasgos de psicopatía, pero menos fuertes, es la conducta antisocial o violenta. Cuando esto no está, la persona puede tener otras formas, digamos, como de depredación a otro nivel. Y puede ser muy astuta, puede ser muy carismática, puede ser muy manipuladora. Es imposible hablar en un solo video de todo lo que implica la psicopatía. Así que definitivamente nos vamos a llevar 2 videos. Hay algunos de estos rasgos de la personalidad psicopática que en realidad los vuelven funcionales hasta cierto punto, exitosos, y que si se dan en moderación pueden representar una ventaja en ciertos contextos, aunque no en las relaciones interpersonales. Esta es una de las razones por las que estas personas pueden resultar tan atractivas. Y vamos a hablar de esta parte, como de por qué son atractivos. ¿Por qué a pesar de que una persona puede sentir que le ha ido mal con alguien así, puede sentir este nivel de atracción por ellos? ¿Por qué pueden cautivar tanto? ¿Por qué llegan a ser líderes tan importantes? De alguna manera, el conocer este tipo de personalidades nos hace tener una mejor toma de perspectiva, poder entenderlos mejor, poder
ver en dónde tenemos que nosotros poner ciertos límites y dónde tenemos que protegernos. Y esto es muy importante para que si tienes que relacionarte con alguien así, porque es que no se puede evitar, realmente puede ser alguien que tenga, no sé, poder legal, económico, un empleador, alguien en tu vida, alguien con quien tengas en algún punto que lidiar. Y es importante conocer el cómo piensan para tener mejores posibilidades de defenderte sin una confrontación directa, con una confrontación indirecta, pero sabiendo qué es con lo que te topas. Es cierto, no es la personalidad más frecuente como trastorno de personalidad. Como rasgos de personalidad puede encontrarse en muchas más personas. Y saber esto nos hace no solo hacer como un diagnóstico, porque no es este el fin, sino saber cómo cuidarnos y cómo poner límites ante personas que son muy diferentes a nosotros. Ese es el objetivo de este y el próximo video. Que puedas tener información que te ayude a identificar a estas personas, a saber por qué son así, por qué tienen la empatía rota, qué es lo que no puede cambiar en ellos porque tiene que ver mucho con la forma como su cerebro está conectado, cómo funciona, qué lo detona y de esta manera tener información que te ayude a entenderlos mejor, que es lo que ellos hacen muy bien con las personas. Tienen muy buena perspectiva de cómo funcionan. Muchos de ellos saben que son diferentes, saben que no actúan normal, que no sienten normal, pero ellos lo ven como una fortaleza y la sensibilidad la ven como una debilidad. Y de hecho no es que lo sea. Cuando tú actúas con sensibilidad, con compasión, con compromiso, con buen juicio moral, con alguien que es como tú, esto es una ventaja. A las sociedades, las personas, las parejas, las amistades que se forman entre personas sensibles o empáticas, o por lo menos en promedio, les funciona muy bien la colaboración y la sensibilidad. Pero cuando una persona es diferente, puede depredarte por eso. Así que aprender a detectarlos nos ayuda a poder cuidarnos sin tener que dejar de actuar de esta manera más compasiva, más humana, más prosocial con aquellas personas con las que se puede hacer así y va a funcionar. Esto para diferenciarlos es importante. Es con pocas personas con las que tenemos que tener este cuidado, sin embargo hay que hacerlo. Para poner límites, para cuidarnos y para ir por el mundo teniendo un poquito como de inmunidad en contra de la conducta tóxica de estas personas. No necesariamente en contra de la persona, en contra de lo que nos hace daño de la conducta de esa persona. Me despido con esto y vamos a continuar con algo de información de este tipo para el próximo video porque este tema es muy extenso. Es una condición de empatía cero, pero que es muy amplia y es importante irla entendiendo mejor. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.